¿Y si el paraíso no fuera un mito? Si fuera, no sé, un modelo social real. Es una idea potente, desde luego. ¿Y si te digo que la famosa caída del ser humano no tuvo nada que ver con una manzana, sino con la invención de la propiedad privada? Bueno, eso suena casi a herejía, pero es una idea que hoy vamos a poner sobre la mesa y con pruebas bastante contundentes. Es que para el análisis de hoy tenemos una mezcla que es explosiva. Sí, por un lado arqueología de vanguardia, recién salida, como quien dice, de los yacimientos de Taş Tepeles en Turquía. Y por otro, una relectura de textos que, bueno, que todos creemos conocer, desde el Génesis hasta el mismísimo Quijote. Exacto. Esa es la clave. La misión que tenemos por delante es conectar los puntos, entender cómo unas construcciones de hace 12.000 años están poniendo patas arriba todo lo que dábamos por sentado sobre el origen de la civilización. Y sobre nuestra propia naturaleza, que no es poco. Totalmente. Vamos a investigar si nuestro estado natural era el conflicto o si, como parece, fuimos una especie cooperativa a gran escala. Queremos encontrar ese punto cero de la colaboración humana. Pues si te parece, empecemos por derribar el mito principal, esa idea con la que casi todos hemos crecido. Venga, vamos a ello. La historia que siempre nos han contado, la de Hobbes, la de que el hombre es un lobo para el hombre, Claro, esa idea de que somos violentos por naturaleza. y que la civilización, con sus reyes, sus ejércitos, sus murallas, fue una especie de mal necesario para contener esa brutalidad y, bueno, proteger lo nuestro. Una narrativa muy potente, sí, pero que se está viniendo abajo, literalmente a golpe de excavadora. Y la prueba está en Turquía. En Göbekli Tepe y Karahan Tepe, dos de los yacimientos que forman el complejo de Taş Tepeler, que significa colinas de piedra, estamos hablando de centros ceremoniales de una antigüedad que marea, ¿eh? ¿De cuánto hablamos? Entre 11.500 y 12.000 años. Y aquí viene lo increíble, fueron construidos por cazadores-recolectores. O sea, gente que no conocía la agricultura, ni la cerámica, ni los metales. Nada de eso. Espera un segundo. Me estás diciendo que gente del Paleolítico, básicamente, estaba construyendo templos monumentales. Tal cual. Eso ya de por sí es alucinante. Pero lo que de verdad rompe los esquemas, según las fuentes, es lo que no había allí. Exacto. Durante más de 1000 años, en su época de esplendor, no hay ni rastro de fortificaciones. ¿Ni una muralla? Ni una muralla, ni un foso, ni una torre de vigilancia. Nada. Eran espacios completamente abiertos, accesibles. ¡Qué fuerte! Y tampoco se han encontrado arsenales. Ojo, armas había, claro. Puntas de proyectil, cuchillos de sílex. Herramientas para cazar, supongo. Eso es. Eran herramientas de caza. No hay evidencia de masacres, de batallas, de un conflicto organizado en torno a estos lugares. Es que eso me bula la cabeza. Si no había muros, ¿qué pasaba con la seguridad? Y si no había guerra, ¿para qué se juntaban? Porque la otra pieza clave es la escala de todo esto. Ahí quería llegar. Lo que sí hay, y de forma abrumadora, es evidencia de una colaboración masiva. Hay que intentar visualizarlo, tallar y mover esos pilares de piedra en forma de T. Que no eran pequeños, precisamente. No, algunos de hasta 20 toneladas. A ver, yo he intentado mover un sofá con 3 amigos y casi acabamos en urgencias. Mover un bloque de piedra del tamaño de un coche, sin grúas, sin ruedas. La organización que necesitas para eso es de otro nivel. Desde luego. Eso no lo hace un clan familiar. Requería la coordinación de cientos, quizá miles de personas, de diferentes tribus que venían de kilómetros a la redonda. Y volvemos a la pregunta, ¿para qué? ¿Cuál era el premio? Pues no era el botín, porque no había nada que saquear. El premio era el propio acto de construir juntos, el ritual compartido, Y los banquetes. los banquetes. Sí. Las excavaciones han desenterrado cantidades industriales de huesos de animales salvajes. Se reunían para trabajar en un proyecto común y luego lo celebraban con festines a una escala monumental. O sea que el pegamento social no era el miedo al enemigo, sino la celebración. Y un objetivo común. Lo que nos lleva a la gran conclusión, a la frase que lo cambió todo, del arqueólogo que descubrió esto, el difunto Klaus Schmidt. ¿Qué dijo? Dijo, y esta es una bomba: primero llegó el templo, y después la ciudad. Uf, es que esa frase le da la vuelta a todo. A todo. Significa que el motor que nos impulsó a organizarnos no fue la economía, ni la guerra. Fue algo que hoy llamaríamos espiritualidad, la necesidad de reunirse y cooperar. Es un cambio de paradigma total. Completamente. O sea, toda la idea de que necesitamos un Estado fuerte para no matarnos entre nosotros
podría estar basada en una premisa falsa, que nuestro software original es colaborativo. Esa es la gran pregunta que plantean estas piedras. Vale, esto es alucinante. O sea que la cooperación masiva, no la guerra, fue lo que nos hizo civilizados. Pero entonces, ¿de dónde sale toda la otra historia? Pienso en el Jardín del Edén, en esa idea de un paraíso perdido. Ajá. ¿Es solo una coincidencia que suene tan parecido o hay alguna conexión real? Pues por sorprendente que parezca, la conexión es increíblemente directa. Y empieza por algo tan simple como un mapa. Un mapa. Sí. El libro del Génesis no sitúa el Edén en un lugar de fantasía, lo ubica en una región geográfica muy concreta y menciona dos ríos que todos conocemos, el Tigris y el Éufrates. Claro. Y resulta que la zona de Tashtepeler se encuentra precisamente en la cabecera de esos dos ríos, en la Alta Mesopotamia. No me digas. O sea, ¿está literalmente en el mismo sitio? El mapa coincide, sí. Y hay más. La ciudad de Harran, que la Biblia menciona como el hogar de los patriarcas, de Abraham, Sí. está a tiro de piedra de estos templos. Es como si el texto bíblico, aunque se escribiera milenios después, conservara una especie de memoria ancestral, un eco de que la historia empezó allí. Vale, la geografía encaja. Es una pasada. Pero, ¿y el contenido? La historia de Adán y Eva, la inocencia, la desnudez. Ahí la conexión es simbólica pero muy potente. Pensemos en ese estado de inocencia. Se describe a Adán y Eva como desnudos y sin avergonzarse. Ya. Esto se puede interpretar, más allá de lo literal, como un estado psicológico, una confianza total, una vulnerabilidad aceptada. No hay necesidad de protección, ni de defensas. O sea que desnudez no es solo no llevar ropa, es no tener muros. Exacto, Ser vulnerable porque no percibes al otro como una amenaza. Esa es la idea. exactamente. Y esa desnudez simbólica tiene una traducción arqueológica perfecta en Tashtepeler, los asentamientos sin murallas. La vulnerabilidad era posible porque existía la confianza. Podían estar desnudos, abiertos, porque cooperar era la norma. Justo. Entendido. Entonces, este punto cero del que hablamos no es un mito de una edad dorada perfecta. Es un experimento histórico documentado. Un momento en el que los humanos demostraron que podían aparcar el conflicto para lograr un objetivo común. Usando estos templos como un terreno neutral, como una especie de Suiza neolítica donde regían otras normas, Un espacio donde se construía confianza. a través de la acción conjunta. Vale, entendido. Tenemos un modelo que funciona durante milenios. Cooperación, celebraciones, grandes proyectos. Suena demasiado bueno para ser verdad. Sí, la historia humana no suele ser así. Algo tuvo que pasar, algo tuvo que romperlo todo. ¿Tenemos alguna pista en la arqueología sobre cuál fue el detonante de ese cambio? ¿Cuál fue la verdadera caída? Pues aquí es donde la arqueología y los textos antiguos vuelven a coincidir de una forma que pone los pelos de punta. Sí. El punto de inflexión, el agente del cambio, parece ser la invención de la propiedad privada, y su origen está, literalmente, a los pies de esas mismas colinas. ¿Cómo? Allí, en esa región, nació la domesticación del trigo, la revolución agrícola. Claro, es que eso cambia el chip por completo. Pasas de ser un cazador-recolector que vive en un mundo que provee y del que tú recibes, Exacto. a ser un agricultor que produce y, por tanto, siente que posee la tierra y el fruto de ese trabajo. De repente, el concepto de «esto es mío» se vuelve central. Y ese cambio psicológico tiene un eco directo en la maldición bíblica, la famosa sentencia de «ganarás el pan con el sudor de tu frente». No es solo una metáfora. No, es una descripción bastante precisa de lo que supuso la agricultura. Pasaron de la dieta variada y el trabajo intermitente de la caza a la monotonía agotadora de arar, sembrar, cosechar. Y es justo ahí, en ese contexto de cambio radical, cuando la Biblia nos cuenta la historia del primer asesinato, el de Caín y Abel. Un relato que, visto así, deja de ser una simple historia de envidia entre hermanos. Se convierte en otra cosa. Se convierte en el registro literario del conflicto social más importante de la humanidad. Abel es el pastor, el modelo antiguo, nómada, comparte el espacio. Caín es el agricultor, el nuevo modelo. Sedentario, delimita su parcela, la posee. Y el conflicto estalla por la ofrenda, por el fruto de la propiedad. Exacto. Un momento, esa conexión con Caín y Abel es potente, pero ¿no podríamos estar forzando un poco la interpretación? Es una objeción totalmente válida. Al fin y al cabo es un texto religioso escrito miles de años después. ¿Cómo podemos estar seguras de que no es solo una buena historia sobre envidia familiar? Claro. No decimos que los autores del Génesis fueran arqueólogos.
Pero lo que es asombroso es el tipo de conflicto que eligen para narrar el primer asesinato. No es una lucha por una corona, ni por amor. Es por la ofrenda que viene de la tierra. Ya veo. Representa, de forma mítica, el choque entre dos formas de vida que la arqueología confirma que estaban en tensión justo en esa época y en esa misma geografía. La literatura capta el eco de un conflicto social real. Y la arqueología corrobora esa caída. Sin lugar a dudas. Es justo cuando los asentamientos se hacen permanentes, cuando se empiezan a acumular excedentes de grano que hay que proteger. Que aparecen las murallas. Las primeras murallas defensivas de verdad. Y las armas cambian. Ya no solo se encuentran puntas de flecha para cazar, sino mazas, hachas, dagas, diseñadas para la guerra entre humanos. El paraíso abierto y colaborativo se empieza a cerrar. A fortificar. Psicológicamente es como si un tipo de placer fuera sustituido por otro. ¿A qué te refieres? El placer de la colaboración, lo que algunos psicólogos llaman el liking social, esa satisfacción de hacer algo en grupo, fue reemplazado por, no sé, el deseo adictivo de acumular, el wanting posesivo. Es una buena forma de verlo. El paraíso se perdió en definitiva cuando compartir dejó de ser la estrategia más rentable y poseer ocupó su lugar. Y lo más fascinante es que esta idea, esta intuición de que la propiedad privada es el origen del conflicto, no es algo que estemos inventando ahora. No, para nada. Es un hilo de pensamiento que recorre toda la historia de la cultura. ¿Sabes? Ahora que lo dices, esta idea de que la propiedad es el origen de todos los males, me resuena. Siento que la he oído antes en otros sitios. Porque la has oído. Y uno de los lugares más inesperados y hermosos donde aparece es en el Quijote de Cervantes. ¿En el Quijote? Sí, en el capítulo 11 de la primera parte. Don Quijote se topa con unos cabreros, y ahí, en esa escena tan humilde, se arranca con su famoso discurso sobre la Edad de Oro. No me lo esperaba. Uno piensa en Molinos de Viento, en Dulcinea, no en una crítica radical a la propiedad privada. Pues ese discurso, leído a la luz de lo que estamos hablando, adquiere una dimensión casi profética. O mejor dicho, parece un recuerdo increíblemente lúcido. Hay una frase clave. A ver. Dice Don Quijote: «Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados, porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío». Es de una claridad brutal. Lo dice sin rodeos. Totalmente. Para Cervantes, o para el Quijote, el origen de la injusticia, de la guerra, del engaño, es el momento preciso en que inventamos la propiedad. Y continúa diciendo que en esa santa edad todo era paz, amistad y concordia. Es casi un resumen de lo que hemos estado hablando. Y no es una voz aislada, ¿verdad? No. Saltamos al siglo XIX y encontramos al socialista utópico Robert Owen, argumentando que la propiedad privada destruye la simpatía natural del ser humano. O pienso en Henry David Thoreau, en su Cabaña de Walden. Su crítica al crecimiento económico sin fin es total. Claro. Su famosa frase de que el hombre se ha convertido en el esclavo de sus herramientas es una reflexión potentísima sobre cómo la búsqueda de posesiones nos roba la vida, la autonomía. Su experimento era un intento de recuperar esa libertad perdida, de volver a ese estado al menos a nivel individual. Lo que tenemos, al final, es una convergencia asombrosa desde ángulos muy distintos. Sí, por un lado, la arqueología más puntera nos muestra una sociedad prepropiedad que se organizaba en torno a la cooperación. Por otro, los textos míticos más antiguos, como el Génesis, guardan la memoria de esa era y de su final traumático. Y grandes pensadores y escritores a lo largo de los siglos intuyen y denuncian la misma idea central. Que el modelo colaborativo que nos definió durante el 90% de nuestra historia fue desmantelado por la obsesión con la propiedad y el crecimiento material. Exacto. Entonces, si tuviéramos que resumir el viaje que hemos hecho hoy, diríamos que el paraíso no era un jardín mágico. Fue un sistema social real, un experimento histórico que funcionó durante más de un milenio y que se basaba en la cooperación a gran escala. Y las piedras de Tastepeller son el acta notarial de esa época. La prueba física de que la arquitectura se usó primero para unir, no para dividir. Y que la paz no era una utopía, sino la norma que permitió esos logros. Lo que nos lleva a una conclusión muy fuerte. La guerra no es un instinto primario e inevitable. Es una consecuencia, una degradación que vino después. Lo que me deja con una última reflexión, casi un vértigo. Vuelvo a esa idea de Don Quijote. La de tuyo y mío.
Sí, a ese mundo que ignoraba esas dos palabras. Si la arqueología más avanzada nos está diciendo ahora que aquello, en esencia, fue una realidad histórica, ¿qué implicaciones tiene para nuestro presente? Es una buena pregunta. Un mundo construido, definido y organizado casi exclusivamente en torno a la propiedad. Si una vez fuimos capaces de organizarnos de otra manera, a una escala tan masiva, ¿qué nos enseña aquel punto cero sobre nuestras posibilidades futuras como especie? Imagina por un momento el punto cero de la civilización. Pero olvida esa imagen clásica de gente acurrucada junto al fuego por pura necesidad o construyendo una muralla por miedo. Piensa en algo radicalmente distinto. Miles de personas, de tribus diferentes, que se reúnen para levantar algo monumental. No por obligación, sino por el puro placer de crear y celebrar juntos. Hoy vamos a analizar a fondo unas fuentes que desafían una de las ideas más arraigadas sobre la naturaleza humana. Esa visión hobbesiana de que el hombre es un lobo para el hombre. Vamos a viajar 12.000 años atrás, a un lugar en la actual Turquía llamado Taştepeler, las colinas de piedra. En concreto, a Göbekli Tepe y Karahan Tepe. La misión de hoy es entender el argumento que proponen estos descubrimientos, que la civilización no nació de la escasez, sino del asombro, y sobre todo, ¿qué demonios significa eso para nosotros hoy en día? Es que de verdad hay que pararse a pensar en lo que esto significa, porque es una bomba. Lo que hace estos hallazgos tan revolucionarios es el cuándo. El momento exacto, ¿no? Exacto. Estamos hablando de monumentos gigantescos que son, bueno, miles de años anteriores a la agricultura intensiva, a la invención de la cerámica, a las primeras ciudades como Uruk y, por supuesto, a la idea de un estado o un rey. Y los construyeron cazadores-recolectores. Cazadores-recolectores. Nuestra imagen de ellos siempre ha sido la de pequeños grupos nómadas sobreviviendo a duras penas y casi siempre en conflicto por los recursos. La pregunta que plantean estos textos, y que lo cambia todo, es ¿qué pudo motivar a estas tribus, que sin duda tenían sus armas y vivían en un mundo competitivo, a dejarlas a un lado para colaborar en un proyecto de esta escala tan colosal? Entiendo lo revolucionario, pero me cuesta visualizarlo. Si estuviéramos allí hace 12.000 años, ¿qué veríamos exactamente? Pinta un poco la escena. Porque no hablamos de 4 piedras apiladas, ¿verdad? En absoluto. A ver, la imagen que pintan las fuentes es alucinante. Lo primero que te chocaría es que no hay casas, no hay mercados, no hay calles, no es una ciudad. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Son enormes recintos circulares, como grandes plazas sagradas hundidas en el terreno. Y en el centro y en los muros se alzan gigantescos pilares de piedra en forma de T, algunos de más de 5 metros de altura y hasta 20 toneladas de peso. ¿20 toneladas? Sí, sí. Y muchos están exquisitamente tallados con relieves de animales, zorros, serpientes, jabalíes, grullas, representados con una fuerza increíble. O sea, no es arte primitivo, es obra de maestros. Y lo más importante, no hay ni rastro de murallas, ni de fortificaciones. No hay un palacio para un líder en el centro. La arquitectura es comunal, diseñado para congregar, para que todos miren hacia un foco compartido. Vale, la imagen es potentísima. Pero la tesis central de las fuentes es que esta mega colaboración fue voluntaria, impulsada por el entusiasmo. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Suena muy bien, pero también un poco idealista. ¿Qué pruebas concretas, más allá de que no haya murallas, sugieren que no fue, por ejemplo, obra de esclavos o de una casta sacerdotal que coaccionaba al resto? Es una pregunta fundamental. Y los investigadores la abordan directamente. A ver, la primera pista es puramente logística. Coaccionar y organizar como esclavos a miles de cazadores-recolectores dispersos por un territorio enorme y sin un Estado centralizado que los controle, es que es prácticamente imposible. No funcionaría. No tendría sentido. Pero la evidencia más potente está en el suelo. Junto a estas estructuras se han encontrado cantidades masivas de huesos de animales, pero no de animales domesticados, sino salvajes. Gacelas, uros. Y los huesos muestran marcas de haber sido cocinados y consumidos a una escala gigantesca. ¿Ah? La interpretación más sólida es que estos lugares eran centros de reunión periódica para celebrar enormes banquetes. La gente no venía a trabajar forzada, venía a festejar. La construcción del monumento era parte de la fiesta. O sea, que el motor no era el látigo, sino el banquete.
La promesa de comida, bebida, música. Un ritual compartido. Exactamente. Los textos lo llaman el placer del rito. Es una idea que hoy nos cuesta un poco entender, porque separamos el trabajo del placer. Para ellos, pues parece que eran la misma cosa. Construir juntos era el ritual. Eso es. Sincronizar los esfuerzos de 100 personas para mover un pilar de 20 toneladas. Eso genera un sentimiento de poder colectivo y euforia que ninguna coacción puede replicar. Y esto nos lleva a un concepto que proponen, que es el de una geografía de la paz. Durante siglos, grupos distintos decidieron que era más beneficioso y, sobre todo, más placentero reunirse y crear que luchar por el territorio. Y las armas, que las tenían para cazar. Claro, las tenían y las usaban, pero dejaron de ser el eje de su vida social. Reorientaron todo ese esfuerzo a la construcción y a la celebración. Es una imagen casi utópica. Una sociedad que funciona siglos basada en la confianza y el festejo. Pero, entonces, si esto funcionó tan bien, ¿qué salió mal? ¿Por qué no vivimos así ahora? Las fuentes dedican mucho espacio a esta pregunta, y la respuesta que proponen no es la que uno esperaría. No hablan de un pecado original o de una corrupción moral. Hablan de algo mucho más pragmático, un error de cálculo sistémico. Sí, y es un giro argumental fascinante. La caída de este paraíso colaborativo no se presenta como algo inevitable, sino como una mala decisión. El momento clave es la transición. Del Paleolítico superior, que los textos describen como una economía del disfrute con muchísimo tiempo libre, al Neolítico tardío, con la llegada de la agricultura a gran escala. Con la agricultura vino una invención que lo cambió todo para siempre: el silo, el almacén de grano. Espera un momento. La tesis es que la moralidad humana se corrompió, no por una idea malvada, sino por la invención del granero. Por algo tan... Material. Esa es una afirmación brutal. Es brutal, sí, y es el núcleo del argumento. En el momento en que inventas el silo, inventas la acumulación. Y si puedes acumular, por primera vez en la historia humana, creas la invención de la escasez. La invención de la escasez. Sí, no la escasez real, sino la conceptual. De repente hay un mío y un tuyo bien definido. Hay un excedente que proteger. Tu vecino, que antes era tu compañero en el banquete, se convierte en un competidor potencial por el grano que has almacenado. Y ahí es donde las fuentes conectan con esa advertencia de Thoreau, sobre cómo nos convertimos en esclavos de nuestras propias herramientas. Justo. La idea de Thoreau es muy potente. Creamos una herramienta para que nos sirva. Y en muy poco tiempo, nuestra vida entera empieza a girar en torno a esa herramienta. Imagina que creas el silo para tener seguridad. Pronto tienes que trabajar más horas para llenarlo. Luego tienes que construir una valla para protegerlo. Luego necesitas guardias para vigilar la valla. Y de repente... Toda tu energía social, que antes iba a tallar pilares y organizar fiestas, ahora va a la producción y la defensa. Exacto. La herramienta acaba siendo la que te da las órdenes. Hay una frase en los textos que lo resume de forma demoledora. Dice: intercambiamos nuestra humanidad por la propiedad y el placer por la producción. Y el ser humano pasa a ser un recurso más en esa cadena. Justo eso. La conclusión que extraen las fuentes es desoladora. La civilización, tal y como la conocemos, se corrompió en el preciso instante en que un almacén lleno de grano pasó a valer más que una tarde de cantos y danzas. Y aquí es donde las fuentes proponen su idea más radical, casi un manifiesto. Argumentan que si el problema original fue ese error de cálculo, cambiar el placer por la producción, entonces la solución no puede ser optimizar la producción, ni tener más control, ni más tecnología. Tiene que ser algo completamente distinto: la recuperación consciente del placer. Sí, y es importante matizar a qué se refieren con placer. No hablan del consumo pasivo o del entretenimiento vacío, ¿eh? Hablan de un gozo profundo, de una experiencia de plenitud que, según argumentan, nuestro sistema actual reprime constantemente. Lo tacha de improductivo. Directamente lo censura. Proponen un contraste muy claro entre dos modelos de sociedad, dos estados del ser. Sí, la tabla comparativa que incluyen es muy reveladora. Por un lado, el estado de producción, nuestro mundo, que se basa en la competencia, la propiedad, la insatisfacción constante para que sigamos consumiendo, y donde el cuerpo es una herramienta de trabajo. Y por otro lado, el estado de gozo, el modelo que proponen que existía en Tas Tepeller, un modelo basado en la empatía, el banquete, el asombro, el juego.
donde el cuerpo no es una herramienta para producir, sino una antena para sentir el mundo. Es como la diferencia entre una hoja de cálculo de objetivos trimestrales y una tarde de picnic improvisada con amigos. Uno busca optimizar, el otro busca experimentar. Vale, entiendo el contexto, pero la afirmación de que el placer es la solución a los problemas del mundo suena un poco etérea, ¿no? ¿Cuál es la lógica, la psicología que hay detrás de esa idea? Lo fascinante es que lo plantean de una forma muy pragmática. El placer como un antídoto directo contra la violencia. La lógica es que un ser humano que siente un gozo profundo, que está saciado emocional y sensorialmente, simplemente no necesita la guerra. No tiene el impulso. No lo tiene. La violencia, desde esta perspectiva, no es un instinto primario, sino un síntoma. Nace de la carencia, del vacío, de la frustración, de esa insatisfacción crónica que nuestro sistema productivo fomenta. Alguien que experimenta plenitud entra en un estado de concordia natural. El gozo compartido genera empatía, y la empatía es el mayor enemigo de la violencia. Es la idea de la paz a través del deleite. En lugar de firmar tratados, organicemos más banquetes. Suena a broma, pero el argumento es que si priorizamos el placer de existir juntos por encima del deber de acumular por separado, las fronteras y las murallas, tanto físicas como mentales, empiezan a perder su sentido. El paraíso no era un jardín, era un estado de las relaciones humanas. Exacto. Y esto choca frontalmente con una paradoja muy actual que los textos señalan con dureza. Piensa en nuestras plataformas digitales, en nuestras instituciones. Se permite, y a veces hasta se fomenta, la exhibición de la violencia verbal y el odio, pero a la vez se censura sistemáticamente la expresión natural de la alegría, de la ternura del cuerpo humano. Un algoritmo puede dejar pasar un discurso de odio, pero elimina una foto de una madre amamantando. ¿Es verdad? Este sistema, argumentan, nos está condicionando a normalizar la agresión y avergonzarnos del gozo. Por eso concluyen que reclamar nuestro derecho a la risa, al baile, a la expresividad sin culpa, es un acto de resistencia política. Ese estado de gozo del que hablan suena mucho a cómo viven y juegan los niños, sin un objetivo, sin buscar un beneficio, simplemente por el placer de la actividad en sí. Las fuentes conectan esto con una idea que llaman la infancia robada de la humanidad. Totalmente. Presentan el modelo de Tash Tepeler como infantil, pero en el mejor sentido posible de la palabra. Tenía esa energía creativa, festiva, gratuita del juego. La civilización productiva, en cambio, nos adultizó a la fuerza, nos anestesió, nos convenció de que el asombro ante el mundo era algo ingenuo y que la verdadera madurez consistía en trabajar, consumir y preocuparse. Sustituyó el maravillarnos con un atardecer por la necesidad de comprar algo para llenar ese vacío. Exactamente. Pero es importante aclarar, y los textos insisten mucho en esto, que cuando hablan de recuperar la jovialidad, no se refieren a ser inmaduros o irresponsables. No, claro. Para nada. Se refieren a volver a ser sensibles, a recuperar la capacidad de sentir plenamente, sin el filtro de la utilidad o la productividad. El bienestar real de una sociedad, proponen, no se mide en el Producto Interior Bruto. Se mide en la cantidad de momentos de gozo. Justo. En los momentos de asombro, de flujo que experimentan sus ciudadanos. La sorpresa y el juego no son distracciones del trabajo serio, son los motores de la verdadera creatividad. Y esto plantea una pregunta importante. Un mundo que solo se enfoca en producir está inevitablemente destinado a destruir sus recursos y a sí mismo, mientras que un mundo que sabe jugar es un mundo que de verdad puede crear un futuro sostenible. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué nos queda? La conclusión final que proponen las fuentes es, contra todo pronóstico, profundamente esperanzadora. Tash Tepeleras deja de ser una simple curiosidad arqueológica para convertirse en una prueba. La prueba de que ese paraíso de la cooperación no es una utopía inalcanzable, sino un modelo social real, probado, que funcionó durante milenios. Y que lo abandonamos no por una ley de la naturaleza, sino por un error de cálculo. Nos dice que nuestro estado original quizá no sea la guerra de todos contra todos, sino la mega colaboración para celebrar la vida. Y esa idea lo cambia todo. Implica que la paz mundial no es algo que se consigue firmando documentos en despachos o acumulando más armamento. Desde esta perspectiva, la paz se reconstruye desde la base.
en la mesa de un banquete compartido, en el placer de crear algo juntos, en la liberación colectiva de la culpa por sentir y expresar gozo. Es una idea que te deja pensando, sin duda. Y nos deja con una reflexión final, casi un experimento mental para quien nos escucha. Si aceptamos esta premisa, que nuestro estado original fue la colaboración impulsada por el placer, y que nuestro sistema actual a menudo reprime o mercantiliza ese mismo placer, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros decidiera conscientemente realizar un pequeño acto improductivo de gozo o asombro cada día? No como un premio después del trabajo, sino como una práctica central. Escuchar una canción sin hacer nada más, maravillarse con la forma de una nube, compartir una comida sin prisas y sin móviles. ¿Podría ser esa la forma más pragmática y personal de empezar a reconstruir pieza a pieza lo que se perdió en aquel error de cálculo hace 12.000 años? Quizás la revolución más grande empieza con un pequeño acto de alegría deliberada. No es un grupo de gente con una buena idea, es una proeza técnica que roza lo imposible para la época. Y las fuentes insisten mucho en ese detalle, la ausencia total de armas o defensas. Es que su tecnología punta, que era el trabajo con la piedra, estaba dedicada por completo a un fin colectivo. Un fin, por lo que parece, trascendente. Y lo fascinante es cómo eso redefine conceptos que hoy damos por sentados, como por ejemplo, el bien y el mal. Totalmente. En ese contexto no eran categorías morales abstractas como las vemos hoy. Eran funcionales, casi de ingeniería. ¿Cómo que de ingeniería? A ver, el bien técnico era colaborar. Sencillamente. Era la única manera de que esos templos existieran. La única forma viable. Piénsalo. Para mover 50 toneladas con cuerdas y palancas, necesitas una coherencia absoluta en el grupo. Cualquier fisura, cualquier conflicto, y el pilar no se mueve, o peor, aplasta a alguien. O sea que la colaboración era buena porque era eficaz. Porque funcionaba. Y el mal técnico, por tanto, era el conflicto. Entiendo la idea de la colaboración como bien técnico, pero ¿de verdad podemos llamar al conflicto un mal en el mismo sentido? El conflicto a veces es necesario, ¿no? Para mejorar. Es una objeción muy pertinente, claro. Y la respuesta está en la escala y el riesgo. Explícate. Un debate sobre dónde colocar el pilar es un conflicto creativo y es bueno. Pero un conflicto que rompa la confianza del grupo, que haga que una tribu desconfíe de la otra a mitad de la maniobra, Es un desastre. es un mal técnico porque lleva al fracaso catastrófico. Por eso se dice que la paz no era un idealismo hippie. Era el protocolo operativo estándar. La condición técnica para que el proyecto saliera adelante. Exacto. La sincronía era la tecnología principal. Y lo que lo sincronizaba no era un jefe con un látigo. Nada de eso. No hay indicios de una jerarquía de poder coercitiva. Lo que los unía era lo que en los textos se describe como la convocatoria de los dioses. Que suena muy místico. Sí, pero pensémoslo de una forma práctica. No como algo religioso en el sentido moderno, sino como una señal de llamado universal. Como cuando las aves migratorias se guían por el campo magnético. Una señal que todos entienden. Eso es. Las constelaciones, los solsticios, eran ese campo magnético para los humanos. Un reloj cósmico que les decía a todos, a cientos de kilómetros, es la hora. Hay que reunirse en el gran proyecto. El cosmos era el director de orquesta. Pero esto plantea una pregunta casi dolorosa. Si tenían un sistema que generaba esta genialidad técnica y esta paz social a gran escala, ¿por qué demonios lo cambiaríamos? Es que es contraintuitivo. Es como si hubiéramos inventado la rueda y luego decidiéramos volver a arrastrar las cosas por el suelo. Pues la paradoja que se plantea es que el gran cambio no fue intencionado. La civilización, entendida como el sedentarismo y la agricultura, no era el objetivo. No. ¿Entonces qué fue? Fue un efecto secundario imprevisto de su éxito. Un efecto secundario. Sí. Para poder mantener esos enormes centros y alimentar a los miles de constructores que acudían, la especie tuvo que anclarse al territorio. El templo nos hizo sedentarios. La logística de la obra precipitó la agricultura a gran escala. O sea que el problema no fue construir el templo. El problema fue tener que quedarse a vivir al lado para mantenerlo. Ahí está el punto de inflexión. Imagina que durante generaciones tu único almacén es el conocimiento colectivo para cazar. Pero con el sedentarismo aparecen los excedentes. El grano almacenado, el ganado. De repente, ya no es nuestro bisonte cazado hoy, es mi silo de grano para todo el año. Son mis 100 cabezas de ganado. Por primera vez a gran escala aparece un mío defendible.
Y eso lo cambia todo. La libertad que antes se canalizaba hacia el propósito común de construir se desvía. Se desvía hacia la acumulación y, sobre todo, la defensa de ese mío. Y claro, si yo tengo mi silo y mi vecino el suyo, la relación cambia por completo. Se transforma radicalmente. El antiguo socio con el que levantabas pilares de piedra Se convierte en un competidor. en un competidor potencial. Alguien que podría quitarte tus recursos, tus tierras. Y los símbolos también se fracturan. Los dioses, esos principios cósmicos que unían a todos, dejan de ser puentes universales, ¿Y pasan a ser? armas identitarias. Ya no es el dios de todos, es el protector exclusivo de mi ciudad, de mi tribu, que me va a ayudar a luchar contra la tuya. La resonancia se rompe. Se rompe, y el poder deja de basarse en el prestigio del conocimiento, como la sabiduría astronómica, y pasa a basarse en la propiedad y en la capacidad militar para defenderla. Vale, si juntamos todas estas piezas, ¿qué panorama nos queda hoy? Porque esto no es solo historia antigua. El argumento central es que nuestro sistema actual es el heredero de esa involución. Y que además ha creado una narrativa potentísima para justificarla, Para venderla como un progreso. como un progreso inevitable y deseable. Ha normalizado la competencia hasta hacerla parecer el estado natural de las cosas. ¿Y cómo lo hace? Sobre dos pilares fundamentalmente. El primero, vender la competencia como el motor de la evolución. La idea darwinista social de que la lucha depura y mejora. Que sobreviva el más apto. Eso. Y el segundo pilar es el consumismo, que funciona como un sustituto, un placebo de esa resonancia colectiva que perdimos. Hablemos de esa física de la resta. El concepto es brutal, pero a veces un poco abstracto. ¿Cómo lo vemos en acción hoy? Es constante. Pensemos, por ejemplo, en la antigua guerra de formatos de vídeo, Betamax y VHS. Ah, claro. Años de trabajo, millones invertidos por ingenieros brillantísimos, no en crear la mejor tecnología posible para todos, sino en aniquilar al formato rival, Toda esa energía, todo ese talento, restándose mutuamente. en lugar de sumarse al progreso general. Eso es la física de la resta en acción, y se aplica a la política, a la competencia entre departamentos de una misma empresa, a casi todo, Y a eso le sumamos el dogma del crecimiento infinito. que es la gran paradoja técnica de nuestro tiempo. Se nos dice que un crecimiento económico sin límites es intrínsecamente bueno, pero es que si lo piensas, es un despilfarro de energía tremendo. Porque los recursos son finitos. Un sistema con recursos finitos, como es un planeta, no puede sostener un crecimiento infinito. Es físicamente imposible. Y mientras perseguimos esa quimera, se nos ofrece el consumo como un placebo. Hay una frase en el material que es muy potente sobre eso. Sí. Dice algo como, compramos para sentir individualmente el placer que antes sentíamos al construir el templo junto a la tribu. Es casi como el bajón que sientes después de comprar algo online. La emoción dura 5 minutos. En cambio, construir algo, no sé, aunque sea un mueble de IKEA con un amigo, te da una satisfacción que dura. Es un eco de eso, sí. Buscamos llenar un vacío de propósito colectivo con objetos individuales. Y al hacerlo, hemos reescrito la historia para que encaje. Hemos creado el mito de que la guerra y la competencia son los motores del avance, cuando la evidencia de Tash Tepeler sugiere justo lo contrario. Que nuestro primer gran salto tecnológico nació de la paz y la cooperación. A una escala nunca vista, el verdadero motor fue la resonancia. Todo esto nos lleva a un conflicto interno muy profundo. Se sugiere que, a pesar de todo, conservamos una especie de memoria del bien, un firmware original. Sí, En el fondo, todos sabemos que colaborar es bueno y que la destrucción sin sentido es mala. Pero vivimos en un sistema que nos empuja en la dirección contraria. es una disonancia cognitiva permanente. Nuestro cerebro, según la neurociencia, sigue programado para la resonancia. Liberamos oxitocina, la hormona del vínculo, cuando ayudamos, cuando nos sentimos parte de un equipo. Pero luego el día a día es otra cosa. Luego sales a la calle y las leyes del mercado te obligan a competir, a veces de forma despiadada. Es como si nuestro hardware biológico y nuestro software social estuvieran en conflicto constante. Y eso redefine por completo lo que entendemos por libertad, ¿no? En Tash Tepeler, la libertad era la capacidad de unirte voluntariamente a una causa mayor que tú. A un proyecto que te trascendía. Hoy, la libertad se vende a menudo como el derecho a competir, a separarte del grupo, a acumular para ti. Es una libertad que a menudo se ejerce en contra de los demás, no con los demás. Y aquí es donde se llega a una de las conclusiones más potentes. Y a la vez más simples. ¿Cuál? Que la competición es una simplificación de la inteligencia. Es una involución. Una involución. Sí.
La lucha por la supervivencia es un instinto básico, lo compartimos con millones de especies. Pero la resonancia, la capacidad de colaborar con alguien diferente a ti, de sincronizarte con cientos de personas para lograr un objetivo imposible en solitario, Eso es otra cosa. eso es una tecnología avanzada de la consciencia. Requiere una complejidad cognitiva y emocional muchísimo mayor que el simple enfrentamiento. O sea que hemos avanzado en un tipo de tecnología, las herramientas, pero hemos retrocedido en la tecnología más importante, la de relacionarnos. Exactamente. Hemos evolucionado de forma espectacular en la tecnología de los objetos, sobre todo en la de destrucción. Pasamos de la cantería y la astronomía, que son tecnologías de unión, A la metalurgia bélica, la bomba atómica. las fronteras digitales. Pero hemos involucionado en inteligencia social. Nos hemos convertido en genios técnicos con una inteligencia social que, en muchos aspectos, se ha quedado atrofiada. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto si lo resumimos? Tastepelerts no es solo un montón de piedras antiguas. Es mucho más que eso. Es la prueba física de que la humanidad alcanzó un pico de genialidad técnica y paz social cuando tenía un propósito común que trascendía la propiedad privada. Hay una frase preciosa en el material. ¿Cuál? Dice que hemos olvidado que nuestra primera gran obra civilizatoria fue un abrazo de piedra bajo las estrellas, nacido del puro placer de construir juntos. Y la gran esperanza, el pensamiento final que nos deja para la reflexión, es que ese firmware original, esa brújula interna que nos dice que construir juntos es bueno, no ha sido borrado. Sigue ahí. Sigue ahí, latente. El gran reto técnico del siglo XXI, por tanto, no es inventar una nueva moral. Esa ya la tenemos inscrita en nuestra biología. El reto es otro. El verdadero reto es de ingeniería social, rediseñar nuestros sistemas, económicos, sociales, para que colaborar vuelva a ser, como lo fue en su origen, más rentable, más eficiente y, sobre todo, más placentero que competir. Una tarea, desde luego, monumental. Sin duda. Y la pregunta que queda flotando en el aire, la que este viaje a nuestro pasado nos obliga a hacernos, es, si ese es el objetivo, ¿cómo y por dónde empezamos a reescribir ese código? La civilización en tus manos. Y la idea es brutal. ¿Y si la civilización no nació de la lucha por la comida, sino de un proyecto común y pacífico? Exacto. ¿Y si empezamos siendo colaboradores y, bueno, por el camino nos hemos convertido en competidores adictos al conflicto? Es una premisa potente. El texto nos pide que, por un momento, aparquemos la historia que nos han contado siempre, la del garrote y la supervivencia del más fuerte. Y que miremos una prueba que está ahí, enterrada en Turquía, y que no encaja en ese relato. Un auténtico enigma arqueológico, ¿sí? Has mencionado un enigma que lo cambia todo. No me dejes así. ¿De qué estamos hablando exactamente? A ver, estamos hablando de Göbekli Tepe. Imagina un conjunto de templos gigantescos con pilares de piedra de 50 toneladas tallados con animales. 50 toneladas. Y tienen 11.000 años. Para que nos hagamos una idea, esto es 6.000 años más antiguo que las pirámides de Egipto. Es una locura. Y lo más increíble es quién lo construyó. Cazadores-recolectores. Gente que en teoría iba en pequeños grupos detrás de los mamuts y no tenía ni la tecnología. Ni la organización para una obra de esa escala, claro. Exacto. Vale, eso ya es increíble. Pero supongo que el verdadero misterio no es solo lo que hay, sino lo que no hay. Justo. Y eso es lo que el texto subraya como la prueba definitiva. En un proyecto que duró siglos y que movilizó a miles de personas, no se ha encontrado ni una sola muralla, Nada. ni una sola arma, ni un solo indicio de guerra o conflicto. Nada de nada. Uf, esto nos lanza de lleno a la pregunta que lo vertebra todo. ¿Qué es? Si fuimos capaces de colaborar en paz a una escala tan bestial, ¿por qué narices nuestra sociedad actual parece una competición constante y agotadora? Esa es la pregunta del millón. El objetivo entonces es meternos en faena y ver qué nos cuenta este texto. Porque, si entiendo bien, no solo describe un pasado perdido. No, argumenta que esa forma de ser cooperativa sigue dentro de nosotros, como una especie de brújula moral que se vuelve loca cada 2 por 3 en el mundo en que vivimos. O sea, que esa sensación de que algo no va bien. Exacto. Sugiere que no es una paranoia personal, sino un eco de nuestra verdadera naturaleza. Ok, pues vamos a desgranar esto. La primera gran idea que presenta el texto es lo que llama el teorema de la iluminación. Sí, Si lo he entendido bien, viene a decir que la civilización no nace de la agricultura, como nos enseñaron en el cole. no, para nada. Sino de un chispazo en la conciencia colectiva. Una idea, un propósito compartido que de repente hace que miles de personas digan, vamos a hacer esto juntos. Y Göbekli Tepe es la prueba del delito. El templo es anterior a la agricultura en la zona.
Ah, o sea que no fue que se asentaron, les sobró comida y se pusieron a construir por aburrimiento. Fue justo el revés. La necesidad de construir algo más grande que ellos mismos, algo que miraba a las estrellas, fue el imán que creó la civilización, Personas de clanes que ni se conocían. colaborando durante generaciones, no por un enemigo común, sino por una visión compartida. Suena bien, pero también un poco idealista, un poco hippie. Todos de la mano cantando canciones. Me cuesta creer que fuera tan sencillo. Es que ahí está el giro brillante del argumento. El texto defiende que la cooperación no fue una elección moral, Ah, no. fue una necesidad de ingeniería. A ver, para levantar un pilar de 50 toneladas y ponerlo de pie con la tecnología de la edad de piedra, Necesitas una confianza y una sincronización. que rozan lo sobrehumano. El conflicto no es que fuera malo en plan pecado, es que era técnicamente inviable. Claro. A la mínima discusión la piedra se caía aplasta 50. La obra simplemente no avanza. O sea, que la moral no nace de un mandamiento divino ni de un gran filósofo, sino de un capataz de obra prehistórico. Exacto. Si ayudabas a levantar la piedra, eras bueno. Si creabas problemas y te quejabas, eras malo. La ética original era pura y dura gestión de proyectos. Has dado en el clavo. A partir de esa necesidad, el texto define el bien y el mal de una forma muy pragmática. Piensa en una orquesta. ¿Vale? El bien es la resonancia, que todos los instrumentos suenen afinados y a la vez creando una armonía mayor. El mal es la fricción, el ruido, Que cada músico toque lo que le da la gana. y el resultado es un caos que no lleva a ninguna parte. Nuestra naturaleza, según esto, es ser una orquesta, pero vivimos en una discusión constante. Vale, visto así, no hablamos de una edad de oro de fantasía. Es una deducción forense. Es pura lógica. Si el edificio está en pie y no hay armas, la única conclusión posible es que la gente se llevaba lo suficientemente bien como para construirlo. Es un argumento potente. ¿Lo es? Y claro, te deja con una pregunta que cae por su propio peso. Sí, a mí ya me está chirriando algo. Si este modelo cooperativo, esta resonancia, era tan eficaz y capaz de crear maravillas, ¿qué demonios pasó? ¿Por qué no seguimos así? ¿Por qué no estamos todos ahora levantando templos en lugar de pelearnos en Twitter? ¿Qué falló? El texto llama a ese punto de inflexión la gran inversión, y la paradoja es que la raíz del problema fue el propio éxito del modelo. ¿Cómo puede ser? Pues para mantener esos centros ceremoniales, la gente empezó a quedarse cerca, a asentarse. Eso llevó a domesticar plantas y animales, a la agricultura, Y con la agricultura llegaron los excedentes, el almacenamiento. y el concepto que lo cambió todo, la propiedad. Esta es mi cosecha, este es mi terreno. Y el gran nosotros que levantaba piedras se rompió en miles de yois y lo mío. Exacto. Se fracturó. El texto lo describe de una forma que me parece muy visual. Dice que cambiamos la libertad para por la libertad contra. Libertad para versus libertad contra. Pasamos de la libertad para unirnos y crear algo increíble a la libertad para defendernos del vecino, para acumular más que él y para proteger lo nuestro. La energía que antes sumaba para construir, ahora restaba para competir. Justo. Y me imagino que una vez que entras en esa dinámica, necesitas empezar a justificarla. Necesitas convencerte de que competir es bueno, aunque por dentro algo te diga que no. Ahí es donde, según el ensayo, empieza nuestra enfermedad civilizatoria. Empezamos a construir un andamiaje intelectual para llamar bueno a lo que nuestra intuición más profunda Ese eco de Gobekli Tepe. nos gritaba que era malo. El texto identifica 3 justificaciones principales que nos seguimos contando hoy. La primera, la competencia como motor de progreso. Ah, la famosa ley de la selva. La idea, muy popularizada, de que la lucha de todos contra todos es lo que nos hace mejorar, que elimina a los débiles. Y el texto ataca esa idea de frente. La llama una falacia peligrosa. Argumenta que nuestro verdadero superpoder como especie no es la competencia, sino justo lo contrario. Nuestra habilidad para colaborar. Nuestra habilidad casi mágica para colaborar, para cuidar de los enfermos, para compartir conocimiento. Confundimos un mecanismo evolutivo puntual con la regla general. Glorificamos la lucha. Y olvidamos que lo que nos permitió dominar el planeta fue la cooperación. Aplicar la ley de la escasez a un mundo de abundancia, como dice el texto, no tiene ni pies ni cabeza. Vale, esa es la justificación filosófica. ¿Cuál es la segunda? La segunda es neuroquímica, y es fascinante. Habla de cómo nos hemos hecho adictos a la dopamina. ¿A la dopamina? Sí. Nuestra sociedad está diseñada para darnos pequeños chutes de dopamina constantemente. La recompensa por ganar, por comprar algo nuevo, por conseguir un like.
Son subidones intensos, pero muy cortos. Y que generan adicción. Necesitas el siguiente cada vez más rápido. O sea que nuestra cultura es básicamente una yonki de la dopamina. Esa es la metáfora. Y al mismo tiempo despreciamos los estados de bienestar más profundos y duraderos, ¿Como cuáles? los que vienen de la oxitocina, que es la hormona del vínculo, de la confianza, del abrazo, o de la serotonina, la de la calma. La de sentir que todo está bien. A eso, que es la base química de la cooperación, nuestro sistema lo llama conformismo, falta de ambición. Madre mía. Nos hemos vuelto adictos al subidón de la fricción y hemos olvidado el placer de la resonancia. Y el tercer pilar que mencionaba el texto era la educación. Esto me toca de cerca. La describe como una fábrica de disonancia. La idea es que la escuela, en lugar de enseñar a colaborar o a conocerse, se ha convertido en una cadena de montaje para la competencia. Ya. Me recuerda totalmente al colegio. La pregunta nunca era ¿has entendido esto?, sino ¿qué nota has sacado? El foco estaba siempre en la clasificación, en quién estaba por encima de quién. Creando una guerra de todos contra todos desde los 6 años. El resultado de todo esto, según el ensayo, es una especie de esquizofrenia civilizatoria. Una esquizofrenia. Por un lado, llevamos dentro una sabiduría de miles de años que nos dice que cuidar, compartir y construir juntos es lo correcto. Pero por otro, vivimos en un sistema que nos premia por hacer justo lo contrario. Es una contradicción brutal que nos genera una ansiedad constante. Completamente. Esta idea de una sabiduría interna suena un poco a cuento de hadas, ¿no? Al jardín del Edén o a la Atlántida. Ese mito universal de que hubo un tiempo en el que todo era mejor. Pero es que esa es la siguiente gran hipótesis del texto. Se pregunta, ¿y si todos esos mitos sobre una edad de oro o un paraíso perdido no son fantasías? ¿Y qué son entonces? ¿Y si son en realidad un recuerdo histórico? ¿Un recuerdo? ¿Cómo? El texto plantea que estos relatos, que aparecen en culturas que no tuvieron contacto entre sí, el Edén, los mitos griegos, leyendas de pueblos de América, podrían ser la memoria. ¿Distorsionada por el tiempo? Distorsionada, sí, tras milenios de transmisión oral de esa era cooperativa real que vemos en Göbekli Tepe. La estructura del mito es siempre la misma, Vivíamos en armonía y de repente ocurre una caída. que introduce el conflicto, el trabajo duro y el sufrimiento. Es el mismo patrón una y otra vez. Vale, la idea es poética, pero ¿se sostiene de alguna manera? El autor propone una prueba cronológica que, como mínimo, da que pensar. A ver, Göbekli Tepe se entierra y abandona a propósito sobre el año 8000 a.C. 8000. ¿Y las primeras escrituras con estos mitos? ¿De cuándo son? Las primeras tablillas en Sumeria son del 3000 a.C. Hay un hueco de 5000 años. 5000 años de abuelos contándoles historias a sus nietos junto al fuego Tiempo más que de sobra. para que un hecho real se convierta en una leyenda, perdiendo los detalles pero manteniendo la idea central. Exactamente. El paraíso perdido no sería una fantasía religiosa, sino el recuerdo colectivo y machacón de que la cooperación a gran escala no es una utopía. Sin un lugar que ya habitamos una vez. Y esto lo cambia todo, porque implicaría que esa sensación de que algo no encaja en nuestro mundo no es solo ansiedad moderna. Podría ser nostalgia. La nostalgia de nuestra propia especie por volver a casa. Eso es. Muy bien. El diagnóstico es demoledor. Hemos pasado de constructores de templos a competidores estresados y lo sabemos. La pregunta final es obvia. ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos con esto el lunes por la mañana? Exacto. ¿La solución es política? ¿Es tecnológica? La conclusión del texto es quizá la parte más radical. Argumenta que la solución no es sistémica, o al menos no empieza ahí. Entonces, eso. De fidelidad radical a la intuición interior. Se trata de reaprender a escuchar esa brújula que todos llevamos dentro. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Porque suena un poco abstracto. Propone una redefinición muy simple del bien y del mal, quitándoles toda la hojarasca cultural. El bien es cualquier acto, por pequeño que sea, que aumente la resonancia. Colaborar en un proyecto, cuidar de alguien, compartir lo que sabes. Crear algo bello por el puro placer de hacerlo. Es todo lo que nos une. Y el mal, entonces, es todo lo que aumenta la fricción. Oprimir, explotar, mentir para sacar ventaja. Básicamente, hacerle caso al ego que te susurra que para que tú subas otro tiene que bajar. El texto propone un método para esto, ¿verdad? Sí, da un pequeño protocolo. 3 pasos. El primero es reconocer la fuente. Antes de una decisión, pararte un segundo y preguntarte, ¿este impulso viene de mis ganas de conectar o de mi miedo a ser menos que el de al lado?
El segundo, imagino, es actuar en consecuencia. Exacto. Es actuar en coherencia. Elegir la colaboración sobre la competencia tóxica, la generosidad sobre el acaparamiento. No a lo grande, sino en los pequeños gestos del día. ¿Y el tercero? Tejer la nueva red. La idea es que cada uno de estos actos de coherencia no se pierde en el vacío. Cada vez que eliges la resonancia, estás tejiendo un hilo en una nueva red social que opera bajo otras reglas. Millones de personas haciendo esto. Argumenta que tienen el poder de desactivar el sistema competitivo desde dentro, no luchando contra él, sino dejando de darle nuestra energía. O sea, la tesis final es que la civilización no se cambia en los parlamentos, sino en las decisiones minúsculas de cada día. Sí, hay una cita casi al final que lo resume todo. La civilización no está en manos de políticos o tecnologías. Está en la decisión diaria de cada persona de ser fiel a lo que sabe, en lo más hondo, que está bien. Devuelve toda la responsabilidad y todo el poder al individuo. Es un cambio de perspectiva total. Completamente. El viaje que nos propone el texto empieza en unas piedras de hace 11.000 años y acaba en el centro de nuestro propio corazón. Es una buena forma de resumirlo. La idea central es que no hemos evolucionado hacia la competencia, sino que hemos enfermado de ella. Y la cura no es diseñar una utopía futura, sino recordar una verdad muy antigua, una capacidad que ya demostramos y que sigue ahí esperando. Queda flotando. A ver. El texto sugiere que la gran elección de nuestro tiempo no es entre capitalismo o comunismo, ni entre un partido u otro. La elección de verdad, la que importa, es interna. Es la que libramos cada una y cada uno a cada momento, entre dos impulsos. El que nos lleva a resonar y el que nos empuja a competir. El que nos lleva a unirnos y crear, y el que nos empuja a separarnos y destruir. Y la pregunta, para quien nos escucha, es simple. En el día a día, ¿a cuál de los dos se está eligiendo dar fuerza?